Muy buenas tardes, mis hermanos. Espero se encuentren bien. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo en este día, compartiendo la fe después de una semana de ausencia, no por otra cosa, sino porque hemos tenido algunas actividades personales que atender. Todo bien por este lado. Les pedimos, por favor, su oración por los retiros que vendrán esta semana. Esta semana participaremos en un retiro de ACTS en San Francisco de Asís, la parroquia de San Francisco de Asís, aquí en El Paso, y les pedimos su oración por todos nosotros. También, mis hermanos, los invitamos a crecer en gracia, a volver al templo, como nuestras diócesis de Juárez y El Paso nos han indicado, a buscar la forma de estar de nuevo en presencia en nuestras parroquias y, por supuesto, participar en los eventos que nuestras parroquias, tanto en la diócesis del Paso como en la diócesis de Ciudad Juárez y de Nuevo México, han estado invitándonos. Pues los invitamos de igual manera a cada uno de ustedes para que participen. Hoy, mis hermanos, después de meditarlo por un tiempo, hemos decidido volver y retomar el tema de fe y razón. Nuestro hermano Juan Luis anda un poco ocupado y nos va a acompañar próximamente, pero quise aprovechar la ocasión para hacer algunas conclusiones y unir algunos de los elementos que durante nuestra conversación con Juan Luis hemos dialogado, primero con un tema sobre la fe, después con un tema sobre la razón. Hoy concluiremos en lo personal y después platicaremos también con Juan Luis para que nos dé su punto de vista. Pues bueno, mis hermanos, empecemos pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos guíe, que nos dé paz, porque buena falta nos hace, que nos dé la tranquilidad de amar, de disfrutar a nuestra familia, nuestra fe, nuestros momentos especiales, y que nos invite siempre a agradar al Señor, a vivir en gracia. Te pedimos, Señor, por todos los que perdemos el valor, perdemos la guía, y te pedimos que la recuperemos, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía y nos fortalece. Te pedimos por todos los que vivirán un retiro este fin de semana y obviamente todos los retiros de todos los días, de todos los años, Señor, los ponemos en tus manos. Te pedimos por los servidores de este retiro, pero sobre todo, Señor, te pedimos que se haga tu voluntad. Esa voluntad, Señor, que a veces le tememos tanto porque no es la nuestra. Que a veces queremos forzarte a hacer nuestra voluntad, Señor, pero sabemos que lo que tú haces lo haces bien, todo lo que haces lo haces bien, y que tu voluntad es lo mejor para todos nosotros. Te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te pedimos que nos bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Fíjense que dentro de lo que estuve leyendo para poder llegar a estas conclusiones, encontré algo muy práctico que me llamó mucho la atención, mis hermanos, y que no lo sabía. Yo creo que por eso me llamó la atención. Básicamente fue el hecho de que muchas veces he escuchado el término la fe del carbonero y no sabía por qué se decía la fe del carbonero. Y en algunos momentos pues nosotros utilizamos decir la fe del carbonero, pero la verdad no sabemos ni por qué. No sabemos qué es lo que pasó, no sabemos a qué se refiere la fe del carbonero, y técnicamente eso me pasó a mí, mis hermanos. No lo sabía, pero lo aprendí. Les voy a leer un poco sobre un documento del siglo XV. Dice que en el siglo XV hubo en Ávila un obispo llamado Alonso Tostado del Madrigal. Le decían el Tostado. Alto exponente del pensamiento de su tiempo, y escribió muchísimo sobre lo divino y lo humano.
De ahí que en algunos casos que personas escriben, se diga que escriben más que el tostado. Ese es un término, me imagino que español, porque yo nunca lo he escuchado. Sin embargo, algunas de sus opiniones que no preocupaban al Papa resultaban demasiado audaces y sospechosas para algunos. Se cuentan que quienes se ocupaban de ayudarle a bien morir cuando se le aproximaba el trance, querían asegurarse de que amaneciera en el otro mundo con la fe ortodoxa y sin mancha. Estos, por lo visto, marearon con su verborrea, de tal manera que, sacando fuerzas de flaqueza, el tostado exclamó: yo como el carbonero, hijos, como el carbonero. El carbonero, aludido por el buen obispo, era muy conocido en Ávila, y se cuenta que en cierta ocasión le preguntaron: ¿tú en qué crees? Y él contestó: en lo que cree la Santa Iglesia. Y luego le preguntaron de nuevo: ¿y qué cree la Iglesia? Lo que yo creo. ¿Pero qué crees tú? Le volvieron a preguntar, y él contestó: lo que cree la Iglesia. Y no había modo de cambiarlo en semejante discurso. Como les comentaba, mis hermanos, yo he escuchado a muchas personas decir: tienes la fe del carbonero. No a mí, pero he escuchado personas que comentan: tienes la fe del carbonero. Quisiera tener la fe del carbonero. He escuchado a otros amigos, otros compañeros que dicen: quisiera tener la fe del carbonero. Pero al final de cuentas es una fe sin razón. Desde aquel entonces, hablar de la fe del carbonero es referirse a una fe que ignora razones. Ciertamente, la autoridad de la Iglesia instituida por Jesucristo es fundamento sólido e indispensable para la verdadera fe de cualquier cristiano. Pero la fe de la Iglesia, como lo decíamos en nuestras conversaciones, mis hermanos, y esto es bien importante que quede claro, pero la fe de la Iglesia, a su vez, se funda en razones muy poderosas que un buen cristiano no puede desconocer. Sin duda, carboneros hay que hacen o venden carbón, que saben más de teología que algunos doctores con título académico, o que algunos teólogos, también lo platicamos en nuestras conversaciones. Es triste ver cómo muchos teólogos se olvidan de la razón, muchos teólogos se olvidan de la fe, y no se dan cuenta que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Esta es una frase de Juan Pablo II, mis hermanos, en la encíclica Fides et Retio. La voy a volver a leer porque me parece muy interesante. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Para llegar a la verdad, Juan Pablo II nos da esta frase: ¿queremos llegar a la verdad? ¿Queremos contemplar la verdad? Vamos a necesitar llevar a cabo la fe y la razón en conjunto. Sí es verdad que hay muchos teólogos que se dicen ser teólogos porque tienen un grado de teología, como hay muchos ingenieros que se dicen ser ingenieros porque tienen un grado de ingeniería, y que en realidad lo son. Llamemos a estos casos la academia. Somos académicos, y dentro de esa academia nos atrevemos a opinar como prácticos. Eso es complicado, porque, como decíamos, la fe de la Iglesia se funda en razones poderosas que un buen cristiano no puede desconocer. Sí es verdad que hay carboneros y que tienen una fe inquebrantable en lo que ellos expresan, que pueden tener mucho más conocimiento de teología que algunos doctores con título, pero si nos quedamos con el sentido original de la expresión, hemos de reconocer que la fe del carbonero, por así decir,
recibió un golpe de muy probablemente no logre recuperarse. La carta que les comentaba. En esa carta, en la encíclica Fidetis et Regio, sobre las relaciones entre la fe y la razón, el 14 de septiembre de 1998, expresó Juan Pablo II, San Juan Pablo II, con visión profética, entre otras cosas, que esa no es la fe que demanda Dios, la Iglesia y el siglo XXI. Ahí me quiero detener un poquito, mis hermanos. No estamos en condiciones reales, personales, de fe, de creer que porque creo así tiene que ser. Ahorita que venía en el carro, venía escuchando a Fray Nelson. Y Fray Nelson decía que en la familia nos está afectando algo muy grande. Me llamó mucho la atención porque traía preparada esta conversación con ustedes, mis hermanos. Dice, el problema en la familia es que no se estudia. Y si los padres no estudian, los hijos van a aceptar las verdades que alguien les diga. Probablemente sin razón, o probablemente con razón. Pero ponía este ejemplo y decía que dentro de la academia en donde él daba clases, tuvo la oportunidad de conocer a una persona que no era pro vida, que era pro choice, ¿no? Y que cuando él empezó a platicar con esta persona, tuvo la oportunidad de explicarle y darle algunos razonamientos sobre la fe y la vida, lo cual la convirtió en una persona que empezó a luchar con la vida. Y haciendo la analogía, lo pasaba a los padres. Si los padres no estudian, los hijos y los padres, que es peor, se van a quedar con la idea de lo que vieron en la televisión, en YouTube, en Facebook. Y como hay una ignorancia completa, entonces nos olvidamos de la razón. Y resulta que creemos verdades sin razón, y eso nos lleva muchas veces a pensar, que nos pasa en nuestra Santa Iglesia bastante, y a lo mejor algunas personas se van a molestar un poquito conmigo por lo que voy a decir, pero nos pasa que entonces creemos más en los santos que en Dios, porque no nos hemos dado a la tarea de estudiar. Y entonces cuando llega un hermano separado y nos dice, es que ustedes, los católicos, son idólatras porque creen más en los santos que en Dios, nosotros con la mano en la cintura podemos contestar, sí, porque los santos son muy milagrosos, y olvidarnos de Dios. Allí tenemos un problema muy grave, mis hermanos, porque estamos teniendo una fe sin razón. Fíjense hasta dónde lo llevamos. Si nos vamos a las cuestiones sociales como pro-choice u otras cosas, pues desafortunadamente la documentación nos va a llevar, y la televisión y los medios, pues nos van a llevar a tener un pensamiento un poco menos crítico, porque no tenemos dónde valorar y no tenemos manera de ejercer nuestra razón, ni revisarlo a través de la razón, del entendimiento, como nos decía Juan Luis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros estamos buscando una fe inquebrantable y que creemos que lo mejor es creer porque me lo dijeron? Creer porque así me lo enseñaron. Creer porque así debe de ser. Y es más práctico porque nos da pereza estudiar. Es más práctico porque nos da pereza leer. Pero, mis hermanos, en este caso yo me atrevería a diferir un poco con esto. A lo mejor hace 10, 20 años nos atreveríamos a decir, no, sí, es que pues no me gusta leer, no me gusta hacer esto, no me gusta hacer otro. Pero hoy, mis hermanos, ya no tenemos ese problema, porque bien podemos abrir el YouTube, buscar una buena prédica sobre fe y razón y encontrar en esa buena prédica las razones de nuestra fe. Qué importante es que tengamos la oportunidad, hermanos, de encontrar esas razones de nuestra fe, para que cuando llegue alguien y nos la quiera tumbar, nosotros tener esos razonamientos lógicos de fe que nos llevan a sustentar
en qué creemos. Cuando San Juan Pablo II escribió esto, repito, esta encíclica Fides et Ratio, sobre las relaciones entre la fe y la razón, decía, entró y expresó una visión profética, entre otras cosas, que esa no es la fe que demanda Dios, la Iglesia y el siglo XXI. No nos podemos quedar ahí, mis hermanos. Sí, estoy de acuerdo que hace unos años teníamos que creer lo que decían porque así era y porque estaba en latín y no teníamos manera de entenderlo. Todo estaba en latín, incluso los rezos estaban en latín, nuestra esperanza estaba en latín. Entonces, pues realmente lo que hacíamos era creer a ciegas. ¡Qué bueno, mis hermanos! Dichoso el que cree sin necesidad de ver. Pero ya en las conversaciones nos dimos cuenta que la razón no es buscar ver. La razón es preguntarnos, ¿por qué creo? ¿Para qué creo? ¿Cuál es la razón de mi fe? ¿Por qué necesito tener fe? ¿Puedo vivir sin fe? La respuesta de mucha gente va a ser sí. ¿Puedo vivir sin razón? También para mucha gente va a ser sí, sí puedes. Pero porque dentro de nuestro pensamiento no tenemos una idea clara de lo que es la fe y la razón. Fíjense, en la encíclica que hablamos de San Juan Pablo II, nos habla sobre el poder de la razón. Antes del poder de la fe, nos habla sobre el poder de la razón. Y esta encíclica contiene mensajes muy claros. Repito, la encíclica se escribe así, Fides et Ratio, para que la busquen ahí por internet. Fides et Ratio. Y es sobre las relaciones entre la fe y la razón. Esta encíclica contiene mensajes muy claros sobre la íntima relación entre estos dos niveles de conocer, el de la razón y el de la fe, que todavía muchos parecen separados para muchos parecen separados e irreconciliables, sobre todo desde que en el siglo XVI se proclamara un supuesto favor de la fe, que la razón era la gran prostituta del diablo. Qué triste, mis hermanos, que tengamos miedo de buscar la razón detrás de nuestra fe. Les puedo nombrar N cantidad de santos y N cantidades de gente que ha llegado a una conversión, que la han logrado a partir de preguntarse, ¿por qué tengo que creer? ¿Por qué existe un Dios? ¿Por qué busco a Dios? ¿Por qué tengo esa necesidad de buscar al Señor? ¿Por qué tengo esa necesidad de vivir con mi Señor? ¿Por qué tengo esa necesidad de encontrarme con Él? Si es verdad que en ese sentido la razón era la gran prostituta del diablo, no es cosa ahora de entrar en antecedentes culturales y biográficos que explican, aunque no se justifiquen, la expresión del célebre reformador, pero sí un poco en sus consecuencias. La supuesta ruptura entre fe y razón se difundió en buena parte de Europa y América, sin excluir a los que usaban la razón para pensar, indagar, descubrir las verdades de este mundo, con instrumentos cada vez más fiables. No sé si recuerden, mis hermanos, que cuando platicábamos con Juan, me atreví a hablar un poquito sobre las leyes de Kepler. Y decíamos que en las leyes de Kepler se explicaba por qué los planetas se mantenían flotando, por qué los planetas no se caen. Y decíamos, bueno, tuvo que haber alguien que quiso buscar una razón. Hubiera sido fácil o muy fácil decir, pues no se caen, pues porque Dios quiere que no se caigan. La perfección de Dios está en que no se caigan, en que se mantengan flotando esos planetas. Pero alguien, como lo fue Kepler, dijo, bueno, sí, seguramente, pero seguramente hay una razón, vamos a investigarla. Y empezó a investigar en la atracción de los cuerpos, empezó a investigar en la atracción de las masas, empezó a investigar, y sin excluir la fe, sin excluir a Dios, dijo,
Las leyes de Dios son tan perfectas que entonces la atracción entre las grandes masas logran mantener una armonía entre los planetas. No está peleada la fe con la razón. Pero hubo una pregunta, y esa pregunta lo hizo tener una razón de fe. Qué bueno es mi Dios, que tiene la bondad, la capacidad, la sabiduría, todas las bondades, toda la grandeza de Dios, para poder tener estas leyes para que se mantengan estos cuerpos flotando. Eso es algo maravilloso. Kant, en el siglo XVIII, mis hermanos, creyó que la física y las matemáticas eran ciencias por excelencia, puesto que se suponían exactas y todo lo que no pudiera conocerse a su modo resultaba indemostrable. Así propició una filosofía reducida a los fenómenos y apariencias de las cosas que no podían alcanzar a ser de las mismas, y menos aún su fundamento último, el ser absoluto. Como Kant creía en Dios, en la libertad y la inmortalidad del alma, estableció que la fe y la razón eran dos modos válidos, pero en contextos. Racional uno e irracional el otro. De acceder a la realidad de este modo, quedaba servida al que confiaba del todo en la razón y desconfiaba en la fe, y viceversa. Así se concluía el fideísmo. Creo porque sí. Y ese fideísmo nos lo explicaba Juan de una manera muy práctica, ¿no? ¿Por qué creo? Pues porque sí. ¿Hay alguna razón? No, pero creo. Que no tiene nada de malo, mis hermanos, que creamos por creer. Aquí lo malo es que cuando alguien llega y nos pregunta, cuando alguien llega y nos interpela y nos habla, entonces no tenemos fundamento en mi fe. ¿Por qué creo? Entonces nos volvemos otra vez a como empezamos esta conversación. Me vuelvo a la fe del carbonero. ¿Por qué creo? Porque lo dice la iglesia. ¿Y qué dice la iglesia? Lo que yo creo. Pues sí, pero ¿dónde está tu sustento? Sí, es verdad, mis hermanos, que la fe no necesita sustentarse de una manera práctica, digámoslo en un sentido de razón, pero también es verdad que qué mejor que tú y yo, por las enseñanzas de San Juan Pablo II, de nuestro obispo emérito Benedicto XVI y ahora de nuestro obispo San Juan Pablo II, tengamos la oportunidad de encontrar una razón en nuestra fe y que esa razón sea sustentada en nuestro estudio. Claro, en nuestra fe, que a través del Espíritu Santo va a madurar nuestro estudio para poder encontrar esas razones. Y puede ser, mis hermanos, que a lo mejor cuando nos pongamos a estudiar nos demos cuenta que lo que nosotros creíamos que sabíamos no lo sabíamos, y que lo que nosotros creíamos que creíamos no lo creíamos. Y me suena muy lógico porque es algo que nos pasa a muchos de nosotros en nuestra Santa Iglesia Católica. Después de empezar a estudiar, después de tomar algunos cursos, nos damos cuenta que todo lo que nos habían hablado mal de nuestra Santa Iglesia, pues me lo enseñaron mal. Me nombraron nada más una parte de ese raciocinio, me nombraron solamente una parte de lo que ellos querían hacerme ver, pero como no tenía razón, entonces abandono mi fe. Es triste, pero es verdad. Eso nos lleva a confiar del todo en la razón, tener desconfianza en la fe y viceversa. Así se concluía en el fideísmo, creo porque sí. En el ateísmo no se puede creer en nada. Las dos vertientes. O creo, o no creo, no creo. O en la esquizofrenia. La fe del carbonero fue el asidero de muchos científicos y de otras gentes que no sospechaban que la fe también tiene sus razones, que la razón puede entender. ¿Se acuerdan que hace algunos programas, creo que fue en el de fe, expresaba el pensamiento de Blaise Pascal,
Y les decía que era increíble cómo Blas Pascal, después de haber pasado por algunos momentos, decía y concluía: el corazón tiene razones que la razón desconoce. El amor tiene razones que la razón desconoce. La fe tiene razones que la razón desconoce. La razón tiene artículos de fe que probablemente por fe los vamos a desconocer. Pero a final de cuentas, cuando lo ponemos juntos, podemos vivir un pensamiento más real y acorde a nuestra fe. Después ha resultado que ni la física ni la matemática son tan exactas y seguras como parecían, o como decía Kant, ¿no? Y así, para no alargarnos, hemos llegado a nuestros días perdida la fe, en la fe, y además perdida la fe, la confianza en la razón, en la ciencia, es decir, en la capacidad del entendimiento humano para conocer lo verdadero, lo seguro, lo bueno, lo justo, lo fundamental, para orientarse no solo en el cosmos, sino en lo que importa más, el sujeto humano, en lo que no se ve, pero se entiende y muestra el sentido de vivir. Ahora la pandemia, mis hermanos, nos enseñó a muchos que la ciencia tiene sus límites, que hay muchas cosas que nosotros podemos confiar, como bien decía Kant, entre la física y la matemática. Ahora podemos agregar la biología o lo que ustedes gusten, y creer que van a estar peleadas con la fe, creer que van a estar peleadas con lo que creemos, creer que están peleadas con lo que creemos que debemos de creer. Guárdate esta frase en tu corazón: de lo que creo que debo de creer, de lo que creo que debo de creer. Pero mi hermano, para eso es la razón, para que tengas un sustento y no estés pensando: creo que debo de creer esto. No, no te quedes ahí. Claro, es un buen inicio y vas a aventarte al ruedo y claro que va a ser algo maravilloso. Pero creo, lo vemos así como un supongo que esto es lo que debo de creer para poderme considerar un buen cristiano. Supongo que esto es de lo que debo de creer para irme al cielo. Supongo, creo que debo de creer. No, mi hermano. En una fe razonada, ya no necesariamente vas a estar dudando en qué debo de creer. Porque vas a ver que hay un argumento de la iglesia, que hay un argumento de los santos padres de la iglesia, que hay elementos tangibles y claros que nos van a llevar a saber qué es lo que tengo que creer. A darme cuenta, aunque se enojen algunas personas, a darme cuenta que no es San Judas Tadeo el que me va a librar de que me maten en esta entrega de droga, que no es la Santa Muerte, porque mucha gente cree en ella, que no es la Santa Muerte la que me va a librar de que me vayan a hacer daño, que no es San X el que me va a hacer tener fortuna. No, mis hermanos, no, esa es una fe no razonada, porque estamos involucrando el bien con el mal con el bien, estamos involucrando razones fuera de la fe. Fíjense, parece un poco complicado, pero la verdad es que tenemos una tarea muy grande al momento de decir que somos creyentes. Tenemos una tarea de pensamiento crítico. Y lo dice también San Juan Pablo II. Dice: cuando algunos pensaban que no tenían nada que decir al hombre posmoderno, San Juan Pablo II va y escribe un documento que es un monumento de sabiduría humana y divina, llena de fe y de razón, en el que se razona rigurosamente, es decir, con pensamiento crítico, sobre la razón y la fe. Cree en la razón y lo razona. Cree en lo que enseña la fe y lo razona también. No dice que los misterios sobrenaturales sean enteramente abarcables por el humano entendimiento, pero razona que la razón no debe tener miedo ni en sí misma ni al misterio. La razón no es una prostituta del diablo.
aunque estos sean lo que los términos empleados no sean los términos empleados por el pontífice, sino la razón es un chispazo del entendimiento divino. La razón es un don de Dios que nos asemeja a Él. Es una ventana abierta a verdades objetivas, al bien objetivo, a la realidad misma y por eso a la libertad verdadera. Lo que no es racional ni razonable es navegar en un mar de dudas sin certeza alguna en que agarrarse, o mejor dicho, rechazando todas las que hay, y son muchas a nuestro alcance, mis hermanos. ¿Qué hacemos entonces? Meditemos un poco sobre las maravillas de la razón humana, mis hermanos. Una de las maravillas del ser humano es precisamente su capacidad para desvelar verdades que no se ven a simple vista. ¿Cómo no pasmarse ante el descubrimiento de una suma de los ángulos del triángulo siempre igual a dos rectos? Cualquiera que sea su forma y tamaño, nadie lo diría, pero trazando una paralela en un vértice al lado, la claridad es meridiana. Somos capaces de obtener a partir de verdades manifiestas, verdades ocultas. Llamamos lógica a la ciencia que estudia las reglas que rigen el pensamiento correcto. Si las observamos, obtenemos conclusiones verdaderas. Y si no, no. En cambio, con la lógica racional se puede llegar a demostrar la existencia de Dios, la diferencia entre el bien y el mal, y elaborar una ética también racional, apta para ser compartida y comprendida en sustancia por todas las gentes dispuestas a pensar conforme a las reglas de un argumento lógico. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? De nuevo, no quiere decir que porque algo está fuera de la razón falta fe. No quiere decir que porque algo está fuera de la fe falta de razón. Si nosotros logramos confluir en lo visible con lo invisible, en lo intangible con lo intangible, pero estudiando, mis hermanos, yo creo que aquí es en donde nosotros como cristianos católicos tenemos un problema grave. Falta de estudio, falta de deseo de estudiar, o a lo mejor miedo. A lo mejor tenemos miedo de al momento de estar estudiando sobre nuestras razones de fe, que Diosito, como le dicen algunos, se vaya a enojar conmigo porque estoy dudando y estoy buscando una razón. No, mis hermanos, nada más fuera de la verdad. Necesitamos descubrir en nosotros la inquietud por la verdad, porque nos han dicho la verdad nos hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Estamos citando palabra del Señor, hermanos. Entonces, ante la definición de que nosotros estamos siendo capaces de descubrir a través del estudio a un Dios que nos ama, del que nos habían hablado equivocadamente, del que nos habían dicho que era castigador, que era malo, que nos iba a pegar, que estaba buscando que nos fuéramos al infierno, y de repente nos ponemos a estudiar y nos damos cuenta que tenemos un Dios bueno, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, que quiere que seamos felices. Hace unos meses fuimos a predicar a un retiro de jóvenes, y al ver las inquietudes de los jóvenes, que eran muchas, y ver cómo estaban inquietos los jóvenes, les dijimos: jóvenes, les pedimos perdón por el mal que les hemos hecho muchos de nosotros como padres, por haberles enseñado un Dios que no es el Dios que les debimos de haber enseñado. Les pedimos perdón por haberles hecho creer y mostrar a un Dios que era como nuestro socio para castigarlos cuando nosotros no lo estábamos viendo. Les pedimos perdón por no haberles enseñado un Dios fuera de la razón,
por haberles enseñado un Dios en el que tienes que creer, porque si no crees en Él te va a castigar, por haberles enseñado un Dios que tienes que creer en Él, porque es lo que hacemos siempre en la familia. No, mis hermanos, tenemos que parar eso. Tenemos que buscar la manera de enseñarle a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, un Dios que los ama, y los ama porque son fruto de un amor. Han sido concebidos por un amor y han sido razonados en un amor. Y dentro de ese amor existe un Dios en el cual podemos empezar a creer a través de la razón y luego concluirlo en la fe, o al revés. Podemos empezar a creer en Él por la fe y luego concluir a través de la razón. Fuera de eso, vamos, si me lo permiten, corremos el riesgo de estar creando fanáticos o ignorantes. Corremos el riesgo de quedarnos nosotros pensando que preguntar, que indagar, que buscar la razón y la verdad nos llevará lejos del cielo. Y pensar que la única manera es creer a ciegas. Si es verdad, mis hermanos, que el Señor dice, dichoso aquel que cree sin ver, pero también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si queremos buscar la razón, pues si queremos buscar la verdad, pues necesitamos buscar la razón. Por eso se vuelve tan importante este tema, mis hermanos. Los invito entonces a que, independientemente del libro que les habíamos recomendado de nuestro santo Papa emérito Benedicto XVI, busquemos también esta lectura que está gratis, mis hermanos, están gratis las dos, las de Benedicto XVI y la de San Juan Pablo II, están gratis en el internet. Fe y Razón, y el otro que hemos estado platicando durante este programa, déjenme, porque no sé mucho latín, déjenme lo veo para poderlo nombrar de la manera adecuada, es la carta encíclica Fides et Ratio. Se escribe Fides et Ratio. Los invitamos a leerla, mis hermanos, a meditar y a no tener miedo a descubrir las cosas, porque el Espíritu Santo está con nosotros y nos va a llevar a lugares increíbles. Si ustedes se ponen a ver, mis hermanos, todos estos hermanos que han llegado a la conversión ahora a la Iglesia Católica después de haberla abandonado, después de haber estado fuera de ella por bastante tiempo, hoy han vuelto a través del estudio, a través de darse cuenta que no basta creer porque me dijeron. Necesito leer a través del Espíritu Santo, necesito escuchar a través del Espíritu Santo para que Él me guíe y poder tener una razón. Le pedimos a Dios entonces que ilumine nuestras vidas, que ilumine nuestras mentes, que nos permita gloriarnos de Él, estar siempre junto a Él, que nos dé fuerza para enfrentarnos a todo, porque queremos que se haga su santa voluntad. Amén.